Como en este es otro video explicativo, en este caso abordando la época entre guerras, una época de la historia universal o la historia de Occidente que va de 1918 a 1939. El objetivo de este video es que ustedes puedan conocer los principales aspectos que dan forma a esta época, y este video servirá de apoyo para tercer nivel básico y segundo nivel medio en sus jornadas de mañana y tarde. Les recuerdo que en la parte de abajo de esta diapositiva está mi nombre, profesor alvarado@cgpt.cl, perdón, mi correo electrónico. Ahora continuamos. Vamos a partir hablando de las vanguardias. Las vanguardias, ¿qué son, muchachos? Son movimientos artísticos que tienen un carácter rupturista. Eso significa que buscan romper con el patrón tradicional que tenía el arte, que era un arte figurativo, un arte centrado en la técnica y en reproducir la realidad de la forma más fidedigna posible. ¿Ya? En este caso pasa a tomar relevancia el sentimiento y la abstracción en el fondo. ¿Qué logro transmitir yo de mi emoción, de mi sentimiento, de lo que siento en el momento en un cuadro y que el otro pueda reinterpretarlo, ¿ya? En ese sentido, las vanguardias van al frente, en el fondo, van rompiendo los patrones tradicionales del arte. ¿Ok? Las imágenes que aparecen en ambos extremos, en la izquierda y la derecha, son propias de este movimiento de las vanguardias. A la izquierda hay una pintura de Ilma Hadklint, alemana, que se llama El árbol del conocimiento, de 1913, donde se observa la forma de un árbol, cómo en el centro del tronco del árbol hay un corazón, cómo fluye el conocimiento en el fondo como un elemento vivo, cómo el follaje, en el fondo las ramas del árbol representan una evolución quizá del conocimiento, cómo se va ramificando. Y a la derecha está Marc Chagall, famosísimo también el ruso, que es un cuadro que se llama París a través de la ventana, de 1913 también, donde él busca plasmar lo que él siente al observar París una noche quizá, ¿ya? Un día, no lo sé, con el uso de colores, la técnica, hay elementos surreales como una persona flotando al lado de la Torre Eiffel, las proporciones. No era relevante esos aspectos del arte, sino que expresar lo que él siente en el momento. ¿Okay? Aquí hay otros ejemplos de vanguardia, yo nombro cuatro que son de las más comunes: el fauvismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo. El fauvismo se centra en el uso del color, ya colores fuertes, impactantes. André Derain, en una obra que se llamaba El puente de Charing Cross, de 1906, si ustedes se dan cuenta, es evidente que esos colores no son los propios de un río o de una ciudad, pero eso es lo que él observa en el momento y lo que le genera observar ese lugar en el momento, ¿ya? El cubismo trata de plasmar el movimiento en una imagen. El ejemplo es de la señorita de Aviñón de Pablo Picasso. Ustedes se dan cuenta, la modelo sale plasmada en diferentes planos. Es como, por así decirlo, lo que trata de hacer el artista acá es toda esa secuencia de imagen que él vio de la modelo posando en diferentes poses, vaca la redundancia, lo plasma en un solo cuadro, intentando ver cómo fue evolucionando su movimiento, ¿ya? El dadaísmo se caracteriza por plantear de que cualquier cosa puede ser arte. De hecho, el ejemplo está en la imagen, es un urinario. Marcel Duchamp lo llamó La Fuente. Eso está firmado por R. Mutt, que era un seudónimo que ocupaba Duchamp, y es de 1917. Y el surrealismo busca plasmar el subconsciente humano, ¿ya? En el fondo lo que se imagina la mente de uno cuando le plantea una idea o cuando le dicen o ve algo. En este caso es la persistencia de la memoria de Salvador Dalí. De hecho, la memoria está reflejada en los relojes, cómo se van derritiendo, cómo algunos se van perdiendo en el tiempo, ¿ya? Otro aspecto fundamental de esta época entre guerras son la relajación moral. Tras la Primera Guerra Mundial, la sociedad busca cómo liberar la tensión que generó el conflicto, sobre todo en Europa, ¿ya? El estrés de vivir una guerra 4 o 5 años es algo complejo, la gente está cansada, busca una forma de divertirse, de olvidarse de los problemas, de la crisis económica, de la pobreza, de la reconstrucción de un país, ¿ya? Y surge esta idea de la vida bohemia, en el fondo, la vida de noche, lo que nosotros conocemos vulgarmente como salir a carretear, ¿ya? Y ahí hay expresiones como los clubes nocturnos, los cabarets, ¿ya? Los bares y el alcohol toman fuerza en esta época, a tal punto que en países como Estados Unidos desencadenaron fenómenos como la prohibición del alcohol, como lo refleja la imagen a la derecha de Los Simpsons, de un capítulo
que se llamaba Homero y la Prohibición, ¿ya? Y también estilos de baile alegres, festivos como el Charleston, que son contrarios a los bailes de salón que imperaban en la época. Por eso a esta época se le llamó también los locos años 20 o los felices años 20, una época donde no nos importaba mucho lo que pasara, queríamos divertirnos. Ahora entrando a otro tema, tenemos la crisis de 1929. ¿Cómo surge esta crisis? Tiene diversos factores que la explican. Primero, la especulación financiera. Segundo, la facilidad de obtener préstamos. Tercero, la imposibilidad de pagar dichos préstamos. En el primer punto, cuando hablamos de especulación financiera, hay que entender de que esta idea de especular significa jugar con el mercado. Ver si me conviene comprar, me conviene vender y aprovechar la circunstancia para comprar lo más barato posible y vender lo más caro. En el fondo, ese juego de las finanzas que se daba mucho en las bolsas de valores de esta época. Un segundo aspecto es la facilidad de obtener crédito. Estados Unidos, que es donde surge la crisis del 29, vivía una época de bonanza, una época de crecimiento económico. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se combatió principalmente en Europa, nunca se combatió en América. Por lo tanto, Estados Unidos no sufrió los embates de destrucción que tuvo en el viejo continente. ¿Ya? Es por eso que Estados Unidos vive tan buen momento de que empieza a prestar dinero a destajo a ciudadanos norteamericanos, empresas norteamericanas y empresas extranjeras sin preocuparse si realmente ellas, estas empresas, estas personas, tendrían la capacidad de poder pagar dichos préstamos. ¿Ya? Ya, no importa, te presto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y nos lleva al tercer punto. Llegó a tal nivel esta facilidad de obtener préstamos, de obtener créditos, que la gente después no podía pagarlos. Porque pidió crédito tras crédito, tras crédito, tras crédito, y se vio agobiado después con el pago de estos créditos, el pago de los impuestos o intereses, lo cual hizo que muchas empresas, muchas personas se declararan en bancarrota, en quiebra. Y es aquí donde comienza toda la crisis. ¿Por qué? Porque en el fondo esta crisis termina afectando a los bancos. Los bancos, quienes al no recuperar el dinero perdido quedaban en números rojos, quedaban quebrados. La gente, al enterarse que los bancos estaban quebrando, iba a intentar de recuperar su dinero que estaba en el banco para no perderlo. Por lo tanto, generaban una crisis de liquidez, una crisis de dinero circulando, de billetes circulando. No habían, porque los bancos no tenían cómo hacer circular dinero. ¿Ya? Y aquí termina, en el fondo, cerrándose el círculo de la crisis. Tiene que ver una crisis con la liquidez de dinero que tenían los bancos. Los bancos, al entrar en crisis, entra en crisis el sistema financiero en su totalidad. Por lo tanto, al entrar en crisis el sistema financiero en su totalidad, colapsó el sistema económico y generó esta crisis del 29. ¿Ya? Esta crisis afecta principalmente a lo que es el sistema liberalista que imperaba en Occidente, que es el liberalismo en economía. Es un sistema económico o una ideología económica que plantea que la economía se autorregula, ¿ya? Sin necesidad de que el Estado intervenga y regule la actividad económica, porque naturalmente la economía se autorregula. En palabras simples, si hay un momento en el cual hay una crisis, naturalmente se va a salir de esa crisis por factores naturales propios del funcionamiento de la economía. Por ejemplo, si hay crisis de un producto, ese producto se va a dejar de producir porque no es rentable. Al dejar de producir ese producto, va a comenzar a escasear y va a volver a ser rentable. En el fondo tienen que pensar como en curvas, en ciclos, ¿ya? ¿Qué pasó? Hasta ahora el sistema había funcionado así, en teoría. Con la crisis del 29 se demostró que no funcionaba. Porque el sistema económico, la economía en sí misma no fue capaz de salir de la crisis, ¿ya? Porque fue tan profunda que no logró sostenerse, derrumbando países completos económicamente hablando y demostrando que sí es necesario que el Estado intervenga en economía y establezca normas mínimas de funcionamiento. En el fondo tiene que existir un marco regulador, una norma que establezca y que asegure el funcionamiento de la economía. Y que en caso de crisis va a existir un instrumento que lo salve. En el fondo un sistema mixto de economía. ¿Ya?
Esta crisis afectó principalmente a aquellos estados, a aquellos países que eran productores de materias primas, o sea, productos que no requerían una mayor elaboración, siendo Latinoamérica la región más afectada y siendo específicamente Chile uno de los países más afectados por esta crisis, a punto tal de que derrumbó gobiernos y generó un periodo de inestabilidad política en el país. Bien, por último, no por último, nos queda un paso antes, el New Deal. El New Deal o Nuevo Trato fue un proyecto del Estado norteamericano, fue la estrategia que tomó el presidente Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos para salir de la crisis del 29. ¿Y qué fue? Invertir en política social que asegure a los trabajadores un mínimo, ya sea salud, alimentación, vivienda, y en obras de infraestructura a gran escala, en el fondo, construir carreteras, represas, ferrocarril, todo aquello que significara necesitar mano de obra, necesitar trabajadores, porque de esa forma esa gente desempleada iba a tener empleo, iba a ganar un sueldo, iba a poder comprar productos, comprar bienes y acceder a servicios, haciendo que la economía vuelva a funcionar. ¿Ya? De hecho, la imagen que aparece al ladito del retrato del presidente Roosevelt es un proyecto que tenían en el gobierno norteamericano de construir carreteras, causar ríos, construir edificios públicos, ¿ya? Con el fin de hacer reactivar la economía. Y lo lograron. Estados Unidos en el paso de 5 o 6 años logró comenzar a salir de la crisis y comenzar a retomar ese puesto de potencia mundial que había obtenido tras la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Por último, ahora sí, los totalitarismos. Tras la Primera Guerra Mundial, en la década de 1920 y 1930, surgen estos eh, gobiernos totalitaristas, destacando los casos de Alemania, Italia y la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Qué características en común tenían estos gobiernos totalitarios? Presentaban un partido político único y de Estado, o sea, el Partido Comunista Soviético, el Partido Nazista Alemán, el Partido Fascista Italiano. No había opción de diversidad política en ese sentido, ¿ya? Se controlaban los medios de prensa y de comunicación, los diarios, las radios, el cine, todo eso estaba controlado por el aparato estatal, decidiendo qué se publicaba, qué no se publicaba, qué enfoque se le daba a la publicación, ¿ya? Se crean enemigos internos y externos. El caso más claro son los judíos en Alemania. Ellos fueron construidos como el enemigo interno, que era el enemigo que impedía, perdón, el desarrollo y crecimiento de Alemania, los judíos. Ese fue el discurso que creó el aparato estatal alemán. ¿Ya? Es anticapitalista y antiliberalista, o sea, no cree en las libertades ni económicas ni en las libertades individuales de las personas. Cree en un control fuerte del Estado donde norme todos los aspectos de la vida. ¿Ya? Y eso va de la mano con establecimiento de mecanismos de control social. ¿Ya? Policía secreta, eh, cosas por el estilo. ¿Ya? Es por eso está la idea de esos ojos que te vigilan todo el tiempo. Porque eso es lo que ocurría. Tú no sabías si la persona que estaba al lado tuyo era un espía que te podía delatar, quizá por si tú pensabas en forma diferente al régimen. ¿Ya? Se restringen las libertades individuales, la libertad de prensa, libertad de manifestación, de publicación, de formar un partido político, ¿ok? Y hay que entender de que los totalitarismos tienden a los extremos. Puede ser extrema izquierda como puede ser extrema derecha. ¿Ok? En el caso de Alemania e Italia son de extrema derecha y la Unión Soviética es de extrema izquierda. Bien, ahí están los tres personajes. En Alemania está Adolf Hitler, en Italia está Benito Mussolini y en la Unión Soviética está José Stalin. ¿Ya? Hitler toma el descontento del pueblo alemán, fundando el Partido Nacional Socialista. En la década de 1930, perdón, logra convertirse en canciller del Reichstag, del Parlamento alemán, logra obtener poderes totales y dentro de las ideas que él promueve está la idea de la raza aria, que el pueblo alemán es el superior, y plantea que gran parte de los problemas que ha tenido Alemania vienen de la existencia del pueblo judío, por el cual debe ser exterminado. ¿Ya? En el caso del fascismo italiano, surge con Benito Mussolini, quien forma el Partido Fascista Italiano. Mussolini tiene una famosa marcha sobre Roma con sus
adherentes, demuestra todo su poderío, lo cual lleva al rey de Italia en aquella época a entregarle los poderes y convertirlo en el duque, en el gobernante, y el objetivo fundamental de Mussolini era reconstruir el imperio romano. Es decir, Italia tiene que volver a tener esa gloria del pasado. Bien, y en el caso del estalinismo soviético, lo hablamos en parte de la Revolución Rusa. Recuerden que Stalin se instala en el poder tras la muerte de Vladimir Lenin. Eh, Toma una serie de medidas que apuntan hacia el control social, un extremo control social, y que el Estado es el motor de la economía, es el gran inversor de la economía, ¿ya? Limitando toda aquella iniciativa personal que tuviera algún ciudadano soviético común y corriente. Bien, entonces muchachos, eso sería por el video de esta semana. Espero que les quede medianamente claro. Chiquillos, les recuerdo, fundamental que hagan las guías en su cuaderno. Recuerden que van en la nota del cuaderno y nota de asistencia. Va a haber una evaluación cuando volvamos, si es que logramos volver prontamente. Eh, vean las presentaciones, vean los videos. Cualquier duda que tengan, envíenla al correo institucional o al correo del PIE que aparecen acá. Un abrazo fraterno, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense.